Hola, buenos días. Mi nombre es Luis Román Suárez Canedo. Soy profesor interino de la Universidad de Coruña en el área de Teoría e Historia de la Educación y voy a comenzar mi presentación: el uso de la tecnología en el aula de música de educación secundaria. Implicaciones éticas, filosóficas y pedagógicas. En primer lugar, me gustaría empezar hablando del uso de la tecnología en los centros escolares, ya que se vive un gran impulso en la introducción de la tecnología en el ámbito escolar, derivado de la necesidad de alfabetizarse digitalmente y que deriva tanto del uso diario de la tecnología como herramienta, tanto en la vida privada de las personas como a nivel laboral y educativo. Sin embargo, diversos autores han hablado de la necesidad de debatir sobre los diferentes usos de la tecnología y el trasfondo ético de los usos que se hace de la tecnología para no caer en el solucionismo tecnológico que menciona Morozov. Por esto es necesario observar y analizar con detenimiento el uso que se hace de diversas tecnologías en el aula, especialmente de recursos y aplicaciones existentes en Internet, muchos de los cuales son gratuitos y que se usan para el aprendizaje musical. Estos cambios en la enseñanza de la música en el ambiente escolar y de la enseñanza en general van emparejados con los cambios que ha sufrido la industria musical en relación a la tecnología. Pues en los últimos 20 años ha habido importantes cambios en el soporte de consumo. Hoy en día podemos hablar de la práctica desaparición a nivel global de soportes físicos para la música. La música se suele consumir incluso fuera ya de la posesión en medios electrónicos, sino a través de streaming, y principalmente los adolescentes la consumen a través de sus smartphones. Esto también hace que hayan cambiado las formas de consumo, pues el smartphone se caracteriza por poder escucharse en cualquier lugar y muchas veces son escuchas individualizadas a través de auriculares. También ha cambiado la forma en la que los artistas llegan a los oyentes. Es decir, después de un paradigma que durante décadas se refirió al soporte físico de los discos y de la presentación del long play como formato básico de presentación de los artistas consolidados, hoy en día vemos que los artistas tienen que adoptar unas estrategias mucho más dirigidas a presentar canciones individualizadas con un gran soporte visual debido al consumo de la música a través de smartphones con pantallas, y además con una ruptura muy importante del dualismo clásico entre un compositor arreglista y el intérprete instrumental, debido a la tecnologización también de los medios de producción musical, y que permite, pues a través de samplers, conseguir resultados artísticos muy sobresalientes. Todo este contexto, tanto a nivel escolar como a nivel de la industria musical, nos debe llevar a observar un análisis de prácticas en el aula de música. En primer lugar, el alumnado está imbuido en lo que se denomina la moderna estetización contemporánea de la vida diaria de las personas, es decir, la estética es una forma importante en la que las personas viven su día a día, tanto a nivel de imagen como a nivel de vestimenta, como también a nivel, por tanto, artístico y musical. Existe además una mayor facilidad para producir o crear música, muchas veces llevando al culto de lo amateur, lo que se puede observar en las diferentes redes sociales como TikTok, Facebook o incluso también en YouTube, con mucha gente que pues muestra su forma de ejecutar un instrumento, de cantar o de producir música de diferentes maneras, intentando hacer su nombre, aunque
en teoría no tenga una formación profesionalizadora. Por tanto, también hay un desplazamiento de la concepción de la música como un bien de producción efímero y de consumo rápido, que tiene también implicaciones éticas sobre los valores que a nivel educativo se transmiten al alumnado. En cuanto al desplazarnos al estudio o a la producción de música bajo estas variables, nuevas variables contemporáneas, también desplazamos otro tipo de valores como pueden ser la perseverancia, el esfuerzo, el conocimiento profundo y la reserva tradicional que había del artista con respecto al público y la sobreexposición pública que hoy en día se ven sometidos los artistas. Derivado de este análisis podemos observar una serie de problemas éticos dignos de análisis y filosóficos, pues que tienen que ver con el uso de estas tecnologías muchas veces gratuitas que se usan de manera indiscriminada y emulando muchas veces la manera en que consumimos y producimos música en nuestro ámbito privado y que lleva, por ejemplo, a la situación de que la academia, las escuelas como instituciones validan implícitamente materiales utilizados en el aula y muchas veces estos materiales se utilizan sin reflexión previa, ya que se trasladan del ámbito privado al ámbito educativo sin ningún tipo de reflexión ni de cortapisa. Esto lleva a que se usen aplicaciones, páginas web, portales, redes sociales que hacen recopilación y uso de datos individuales y colectivos de menores de edad sin ningún tipo de restricción, lo cual es éticamente cuestionable, ya que se supone que la custodia durante el tiempo de escolarización corresponde al Estado o a las entidades encargadas que deben cumplir unas condiciones y una vez esta custodia se abre a través de Internet con diferentes micrófonos, vídeos, etc., la protección total de los derechos de los individuos que son menores de edad deja de estar totalmente garantizada. Por otro lado, hay una disyuntiva entre la esfera pública y el interés privado, ya que las aplicaciones gratuitas de las que se vale muchas veces la escuela para enseñar música no son gratuitas, sino que, digamos, atraen su beneficio a través de la venta de los datos de los usuarios. El siguiente problema ético que tenemos es el papel de las plataformas y redes sociales como moldeadores de gustos estéticos, es decir, existen diferentes estudios que señalan que las plataformas y las redes sociales no son entes, imparciales, sino que son entes que favorecen determinados tipos de consumo derivados de dinámicas empresariales y por lo tanto su uso en el aula de forma crítica, volvemos a decir, validan implícitamente este tipo de selección, de moldeamiento invisible de los gustos del alumnado. Y por último, el uso indiscriminado de plataformas y de aplicaciones privadas de tipo gratuito también invisibiliza el trabajo que se hace desde diferentes plataformas públicas y desde diferentes entes para garantizar un acceso democrático a diferentes tecnologías y aplicaciones de producción y de difusión artística y musical. Como conclusión, tenemos que, derivado de un rápido cambio tecnológico de las industrias culturales, hoy en día es muy difícil saber o entender a nivel global qué se hace, de qué manera se afronta el uso de la tecnología dentro del aula de música. Esto viene derivado de una atomización de la enseñanza musical escolar, derivada de la gran panoplia de recursos y de la gran laxitud curricular.
Por último, tenemos que reconocer el papel de la tecnología como mediación es necesario para entender artísticamente la evolución de la música como fenómeno social. Es decir, la tecnología es un tipo de mediación y como tal introduce nuevas variables, nuevas características a la música que por fuerza la diferencian de otro tipo de producciones musicales del pasado donde la tecnología ejercía otro tipo de funciones. Por esto creemos necesario concluir la necesidad de reflexionar y de teorizar sobre la manera de incorporar el sentido crítico al uso escolar de la tecnología en el ámbito del disfrute de la música y también de su producción, y la necesidad de educar y respetar el derecho a la intimidad y a la privacidad y al respeto también de la intimidad y de la privacidad de los artistas, y que por tanto, no arrastremos al alumnado a seguir considerando que la vida de las personas es parte de su producción artística, que es también una parte importante de la educación musical de la población en el nivel escolar. Nada más y muchas gracias.